a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Esta noche se titula Una promesa extraordinaria. Una promesa extraordinaria. Romanos, capítulo 8, versículo 28 en adelante. Cuando lo tenga me regala un fuerte amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, Él también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Incline su rostro, vamos a orar. Padre celestial y buen Dios, esta hora queremos entender esa promesa extraordinaria. Sabemos que en tu palabra hay promesas para todos nosotros, pero en esta hora, Señor, queremos que esas promesas que habla la carta de los Romanos las podamos hacer una realidad en nuestra vida. Señor, toca nuestra mente y nuestro corazón y que podamos salir diferentes de este lugar. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Y en esta carta lo que podemos ver son tres promesas reales y palpables del Señor. La número uno es que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. La número dos es Dios es nuestro defensor. Dios es nuestro defensor. Y la tercera promesa es que nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nadie, absolutamente nadie, hermano. Y debemos entender que el ser hijos de Dios no significa que el camino que vamos a andar es un camino color de rosas, pero sí podemos entender que el camino en el cual usted y yo estamos caminando a esta hora es el camino que va a glorificar el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando estamos leyendo este versículo, quizás nos gusta mucho entender que todas las cosas que pasan en nuestra vida van a ser para bien. Pero en el momento en el cual tú estás atravesando a esta hora, por el milagro que tú estás aquí a esta hora, quizás no sea así. Quizás tú puedes estar diciendo, Señor, si yo te sirvo, si yo voy a la iglesia, si yo me congrego, yo ayudo a los que más necesitan, ¿por qué me pasan cosas malas? Porque hay una promesa en la Biblia que dice que a usted y a mí todas las cosas que nos sucedan nos ayudan para bien. Y cuando empezamos a entender que esa es una promesa extraordinaria de Dios para tu vida y para la mía, las cosas que estén pasando las vamos a empezar a ver en segundo plano. Dice Tesalonicenses, sed agradecidos en todo. Pero nos cuesta dar gracias porque muchas veces no entendemos el propósito o el plan que Dios tiene para ti y para todos nosotros más adelante. Esta semana hacíamos un viaje un poco largo, un poco cansado hacia el oriente del país, a la zona de Gotera, y cuando entrábamos a este lugar, las personas que nos registran o el procedimiento que se pasa es un poco riguroso porque este es un penal que estaba clasificado como de máxima seguridad y ahora nos han permitido estar entrando a hablarles de Cristo a estos jóvenes. Y cuando estábamos hablando con estos jóvenes expandilleros, ellos expresaban que en el momento que ellos decidieron dejar la pandilla, que al momento que ellos decidieron salirse de la estructura criminal en la cual ellos están trabajando, o estaban delinquiendo, fue muy difícil. Y lo digo con mucho respeto y con la claridad del caso. Dice uno de los pastores que antes era líder y otro de los que antes era líder y ahora es cristiano y renunció a la pandilla, dice, pastor, al momento que nosotros decidimos hacernos cristianos, decidimos renunciar al dinero de la extorsión. Al momento que nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús, decidimos renunciar a todo ese dinero mal habido.
Y usted ve a los tipos totalmente manchados de la cara y uno dice, ¿será? ¿Y será que estos hacen eso? Porque uno empieza a dudar. ¿Cuántos de nosotros hemos dudado del poder del Señor, hermano? Y las personas que andaban con nosotros de sociedades bíblicas decían, qué increíble cómo Dios cambia. Pero lo que me llama la atención cuando este joven estaba contándonos su testimonio, dice, a pesar de que hemos renunciado a ese dinero, a nuestra familia no le ha faltado alimento hasta el día de ahora. ¿Sabe por qué? Porque a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien. Usted tiene que pensar, si se lo va a dárselo con gozo al Señor. Usted tiene que empezar a renunciar a cosas a su vida que no le permiten avanzar del lugar donde está. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted y yo tenemos que empezar a renunciar a ciertas situaciones, a ciertas amistades, a ciertas actitudes que no nos permiten dar el siguiente paso. Cuando usted empieza a renunciar a todo aquello que no agrada al Señor, usted va a empezar a caminar más libremente. Cuando usted empieza a renunciar a todo aquello que no glorifica a Dios, usted va a empezar a ver que esas cosas, aunque al principio sean malas, su final va a ser de bendición. Hay personas que a esta hora están postradas en la cama de un hospital y no entienden el por qué están ahí. ¿Sabe por qué? Dios tiene un propósito. Esta semana estábamos hablando con unos jóvenes y dicen, pastor, ¿y por qué a la gente que hace las cosas malas le va bien? Pero eso es momentáneo. Dice la Biblia que el mundo pasa pero los de Dios permanecemos. Estas personas podrán darse la gran vida, ¿qué? 2, 3, 4, 5 años, pero al final, su final no es el final que todos esperamos. Usted y yo a esta hora estamos pasando por pruebas, estamos pasando por tribulaciones, pero tenga por seguro que la promesa que está en Romanos 8:28 se va a cumplir en su vida. Aunque ahorita no lo vea. Aunque ahorita usted diga, pastor, estas nubes están más que negras, yo no veo que salga el sol. Tranquilo, hermano, porque Dios lleva todo en su tiempo. Y cuando empezamos a entender esto, podemos decir que Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Dios es soberano, hermano. Estaba Job y era un buen hombre, era un hombre que hacía lo recto y lo justo ante los ojos de Dios. Era un hombre que daba sacrificio por sus hijos si habían pecado. Era un hombre que hacía las cosas bien. Y viene el Señor y le llega el enemigo y le dice, mira, Señor, este es así, asá, probémoslo. ¿Y qué dijo el Señor? Está bien, no toque su alma. Muchos de nosotros quizás hemos perdido el trabajo, hemos perdido la casa, pero está aquí reunido glorificando el nombre de Dios y confiando que todas las cosas a los hijos de Dios le ayudan a bien. Y Job llegó a un momento quizás de frustración, de decir, ¿por qué nací? ¿Por qué el día de mi cumpleaños está ahí escrito? Pero al final dice la Biblia que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Entonces tenemos que entender que Dios es soberano. Y cuando usted haya entendido que la primera promesa es que a los hijos de Dios todo nos ayuda bien, usted va a reconocer que tiene un Dios soberano. Quizás a esta hora no entendamos el por qué, quizás a esta hora nosotros estemos enojados con Dios, quizás a esta hora estemos molestos quizás con Dios, pero hermano, entienda, Dios tiene planes de bien para su vida. Siempre se nos ha explicado, se nos ha enseñado que Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor, pero muchas veces estamos aferrados a las cosas materiales, que Dios te quiere dar una bendición espiritual, pero tú no la puedes ver porque quieres más lo material que lo espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Debemos saber que Dios lleva todo con un propósito. Bajo la soberanía de Dios está su vida y está la mía. Estaba este joven que llegó a ser el segundo de Faraón. Y al principio José no entendía el por qué le estaban pasando las cosas. Al principio José no entendía por qué su vida iba de mal en peor. ¿Cuántos conocen la historia de José? La vida de José no fue una buena vida al principio. Sí, era amado por su padre, era el favorito de su padre, sus hermanos estaban celosos, pero ¿qué papá no tiene un hijo favorito? ¿Cuántos padres hay en la casa del Señor? ¿Cuántos tienen hijos favoritos? Ahí hay un hermano sincero. Siempre hay un hijo favorito. Usted ama igual a todos, amén. Pero siempre hay un hijo favorito, el que le da $1 más en la mesada. Y viene José y era este hijo favorito, y vienen los hermanos, estaban celosos, ya no estaban a gusto con ver cómo a José lo trataban, cómo le hacían sus túnicas especiales, y deciden poder deshacerse de José. Y cuando empieza a ver la vida de José, usted dice, pobrecito José, cómo le iba de mal, pobrecito José, lo hicieron esclavo, pobrecito José, lo meten a la cárcel, pobrecito José, el amigo se olvida de él en la cárcel. Pero ¿sabe qué? Todo esto era con un propósito de Dios. Y dentro de la soberanía de Dios, aunque tú estés pasando por peores momentos, Dios sabe que tu final va a ser un final de victoria. José ni se imaginaba, hermanos, que iba a ser el segundo de Faraón.
José, me imagino yo que cuando estaba en esa cisterna esperando que lo vendieran como esclavo, decía, ¿para qué nací? Y que Dios no me iba a proteger, y que Dios no me iba a defender, y que Dios no me iba a ayudar. Pero hermano, tú no puedes ver más allá. ¿Sabes por qué? Porque no has empezado a creer en el Dios que tenemos, y es el Dios de lo imposible. Ese es el Dios al cual estamos adorando esta hora. Y quizás José en ese momento dijo, ¿saben qué? Yo aquí me voy a morir en este pozo, pero los planes de Dios eran otros. Quizás usted está diciendo, yo hasta ahora llego, yo ya no aguanto más. Pero hermano, tenga calma, que la vida no se acaba. Dios siempre está ahí. En el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 8, dice lo siguiente. Génesis, capítulo 45, versículo 5, dice lo siguiente. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haber venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya había 2 años de hambre y medios en la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá ni ciega, ni hará ni ciega. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros en posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. ¿Cuántos queremos que la soberanía de Dios es grande, hermano? Aquí José le estaba diciendo a sus familiares, hey, miren, ustedes no me metieron al foso, ustedes no me vendieron como esclavo, ustedes no hicieron que me pasaran las cosas malas. Era Dios viendo más adelante que yo iba a ser de bendición para ustedes. Y quizás la tribulación o la prueba que tú estás pasando esta hora va a ser de bendición para toda tu familia. ¿Cuántos dicen amén? El problema difícil por el cual tú estás pasando, esa situación que tú no entiendes, Dios más adelante te va a usar de bendición para tu familia, para tus amigos, para tu casa, porque José nunca se imaginó que iba a ser de bendición para toda una nación. Y usted estará diciendo, ay pastor, pero yo qué voy a hacer de bendición, hermano. Dice la Biblia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando usted entienda eso, usted ya fue de bendición para su familia. Y va a empezar a entender que la soberanía de Dios sigue siendo una realidad hasta el día de ahora. ¿Por qué le comentaba lo que nos decía este joven dentro del centro penitenciario de Gotera? Porque, hermanos, créame que Dios cambia vidas. Créame que al ver la cara de estos jóvenes, quizás usted se los encuentra en la calle y usted sale corriendo, pero verlos ahí, cómo adoran, cómo cantan, cómo testifican del poder de Dios, me hace creer que Dios nos sigue protegiendo a todos los que estamos aquí. Esa es la segunda promesa que usted es la que se tiene que aferrar a esta hora. Dios es nuestro defensor. Acompáñeme siempre a la carta de los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Cuando lo tenga me regala un fuerte amén. Romanos 8:31. ¿Cómo dice la palabra del Señor? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Hermano, ¿cuántos de aquí los han amenazado? Y si no te vas de la colonia, tú mañana no entras. A muchos de los pastores que están hasta ahora reunidos en Gamaliel, los han amenazado porque no pueden seguir llegando a predicar en la colonia en la cual ellos tienen la iglesia, porque viven en una colonia que es contraria a la zona. Pero ¿sabe qué es lo lindo de todos los testimonios que hemos escuchado de estos pastores y de personas que las han amenazado, que las han intimidado? ¿Sabe cuál es lo lindo? Que el Señor ha sido su defensor. Son personas que quizás se lo va a dárselo con gozo al Señor. Son personas que quizás no tienen los recursos para pagar una seguridad privada. Son personas que quizás no tienen el recurso para andar una camioneta blindada. Son personas que quizás no tienen el recurso para andar un arma en su bolsillo. Son personas que solamente han creído que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Y usted y yo a esta hora sabemos que esos ángeles al salir de este lugar nos van a defender. Pero tenemos que entender que por más difícil y dura que sea la tormenta, Jesucristo va en su barca, hermano. Y Él va a calmar esa tempestad en el tiempo perfecto. Y cuando entendamos que si Dios es con nosotros, no es que usted va a andar, ay, Dios es conmigo y yo aquí voy a entrar. No, dice la palabra del Señor en Proverbios que el sabio del mal y... Entonces usted como cristiano o yo como cristiano debemos ser prudentes. Si usted sabe que si entra en ciertas zonas usted no va a salir, no va a entrar, hermano.
Usted sabe que si a ciertas horas de la noche usted ya no puede andar en la calle, usted no va a andar, Dios es conmigo. No, seamos prudentes. ¿Cuántos me están entendiendo? Y dentro de la prudencia el Señor te va a empezar a proteger. Porque Dios va a ver y va a decir, este es un hijo sabio. Este sí es un hijo entendido. Y va a empezar a ver la protección de Dios. Y usted dice, pastor, yo aún no lo he visto, hermano. Usted no sabe de cuántas cosas Dios hasta el día de ahora lo ha defendido. Dios está y siempre estará a nuestro lado como poderoso gigante. Pero tenemos que entender que estas promesas son para nosotros y van a ser una realidad cuando usted y yo empecemos a creer. Quizás el mundo te está tratando de llevar a otro lugar donde tú no quieres estar, pero déjame decirte a esta hora que todo lo que estás viviendo tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que usted está pasando, hermano, tiene un propósito de Dios. Y no baje la guardia, no baje la guardia, no baje la guardia, porque al momento que usted menos espera, el propósito se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada estábamos visitando unos hermanos en el MQ. Y me dice, mire pastor, yo estoy desde diciembre en este lugar, no me dan diagnóstico, solo me hacen exámenes y realmente yo no sé qué tengo. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Conoce personas que están así, hermano? Y le digo, mire, pero le tienen que decir algo, ya desde diciembre hasta febrero ya creo yo que es un tiempo prudencial para que los médicos sepan. No saben, me dice, no me encuentran nada. Y me hacen exámenes aquí, me mueven de una zona para acá, me mueven de otra zona para allá, me mueven para acá, ando de acá para acá y no sé qué tengo, pastor. Pero ¿sabe qué sí he hecho en este tiempo que tengo de diciembre hasta febrero? ¿Qué ha hecho, hermano? Ganar almas para Cristo. Qué bueno, ¿y en qué club o en qué ministerio estaba? En ninguno, me dijo. Pero al llegar a este lugar y en esta cama, he entendido que Dios me trajo con un propósito. Y espero yo que usted no vaya a llegar a una cama de hospital para entender el propósito del Señor en su vida. Pero usted y yo todos tenemos un propósito en el cual Dios quiere hacer realidad sus sueños y mis sueños. Pero muchas veces tenemos que llegar a ciertas instancias en las cuales Dios se va a glorificar. Porque yo no sé qué tiene el hermano, pero yo sí sé algo, que Dios lo puede sanar. Hay momentos en que la ciencia ya no puede avanzar. Hay momentos en el que el doctor topa y dice, yo no sé qué tiene este hermano, yo no sé qué va a pasar, pero ¿sabe qué? Nosotros sabemos quién tiene la última palabra y ese es Cristo Jesús. El que sigue sanando personas a esta hora. El viernes tras viernes podemos escuchar los testimonios de las sanidades maravillosas que hace Dios. ¿Sabe por qué? Porque es un propósito. Y me llama la atención que muchos de los hermanos que vienen y dan el testimonio y dicen, esta enfermedad era con un propósito de Dios. Acercarme más a Él, cambiar un poco mi carácter, dicen los hermanos, amar un poco más a mi cónyuge, a mis hijos, a mi familia. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que los propósitos de Dios nunca se equivocan. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tú entiendas que tienes un defensor, que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien, el propósito de Dios en tu vida va a ser claro. Porque muchos de nosotros a esta hora quizás no entendemos el propósito. Muchos de nosotros a esta hora no sabemos cuál será el propósito de Dios. Simplemente venimos viernes tras viernes, sábado tras sábado, domingo tras domingo, lunes tras lunes y venimos sin un propósito. Pídale a Dios que le enseñe cuál es el propósito de su vida. ¿Cuántos me entienden? Porque sentimos que venimos a la iglesia y se nos hizo algo común, algo normal y salimos de la misma manera en que entramos, salimos vacíos, sentimos que nada nos llena, pero porque no hemos entendido cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando tú lo entiendas, podrá venir la dificultad, pero sabes que tienes un defensor. Hermanos, David era un joven que no tenía mayor experiencia en el combate. David era un joven que cuando llegaron a ver a quién iban a ungir, a él no lo llamaron porque dijeron, ay, David, ¿para qué? Y a medida David fue caminando en su vida, Dios le fue mostrando el propósito que él tenía para la vida de David. ¿Cuántos me están entendiendo esta hora? Quizás usted ahorita está empezando su camino, hermano, dentro del cristianismo. Quizás ahorita usted tiene 2, 3 meses de ser cristiano. Quizás hay hermanos que se fueron del país y están viéndonos a través de la iglesia del aire y dicen, mire, yo me vine al país tal, me fui de mi nación y me arrepiento, hermano. No se mueva donde está. Si Dios lo llevó a ese lugar es con un propósito. ¿Cuántos me están entendiendo? La dificultad va a estar, el dolor va a estar, pero el defensor va a estar contigo. Jesucristo nunca te ha dejado solo, hermano. Tú y yo podemos entender
que hasta esta fecha muchas personas al inicio del año ya murieron. Antes de subir estábamos viendo una noticia que un pastor murió en un accidente de tránsito. Y uno cuando lee esas noticias dice, ¿y por qué la gente buena se muere? No, hermano, no es que se mueran, es que Dios los llamó a su presencia. Decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que todos los que estamos aquí, y yo soy el primero, le tengo miedo a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque quizás no estamos tan conscientes que al momento que partamos de aquí vamos a estar con el Señor. Hermano, no importa lo que esté pasando, recuerde, su defensor es Cristo Jesús. Y cuando tú entiendas eso, el Señor va a transformar tu llanto en gozo. El Señor va a transformar tu llanto en gozo. Acompáñeme a la carta de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículo 20. Cuando lo tenga me regala un fuerte amén. Juan, capítulo 15, versículo 20. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Escuche bien esto: pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá. Vuestra tristeza se convertirá. Hermano, pastor, es que la Biblia es bien rara, hermano. El Señor es capaz a esta hora de cambiar tu tristeza en gozo. ¿Cuántos lo creen? Pero usted tiene que reconocer que todo lo que está pasando en su vida tiene un propósito de Dios. Usted ha visto a esas personas que se lloran y se ríen al mismo tiempo. ¿Alguien ha visto a esas personas, hermano? Están llorando y se están riendo al mismo tiempo. Y uno no entiende, o está llorando o se está riendo. Pues algo así es lo que está diciendo la palabra del Señor. Su llanto va a ser transformado en gozo. Y hay un corito muy lindo que dice que el gozo que Dios me dio, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Y a esta hora Dios te ha dado un gozo especial que nadie ni nada te lo puede quitar. Pero tenemos que entender que para llegar a ese gozo tenemos que amar de corazón al Señor. Y esa es la tercera promesa extraordinaria que nos da la Biblia. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nadie, hermano, absolutamente nadie. Aunque tú hayas pasado un mal día, aunque estés pasando un mal mes, aunque estés pasando un mal inicio del año, ese gozo nadie te lo va a quitar. Y el amor que tú tienes hacia Dios, nadie te lo puede robar. Dice José en Génesis 50:20, ustedes pensaron hacer mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien. Y quizás a muchos de nosotros que estamos en este lugar, las personas, el mundo, el enemigo, como usted lo quiera llamar, le quisieron hacer mal, pero ¿sabe qué? Dios lo transformó en bien. Y está aquí hasta ahora respirando, está aquí hasta ahora con un trabajo, está aquí hasta ahora con un negocio, está aquí hasta ahora con una familia, porque Dios así se lo permitió. ¿Cuántos dicen amén? Que nadie ni nada lo separe del amor de Cristo. Pero muchas veces viene el Señor y es tan amoroso con nosotros que nos da la respuesta al testimonio o a la petición que estamos pidiendo. Y lo más normal, y quizás y lo digo con mucho respeto, si hay hermanos que Dios les contestó de esa manera, están pidiendo por un vehículo, están pidiendo por un vehículo, están pidiendo por un vehículo, y venían todos los días, quizás no en transporte público, se sacrificaban y venían caminando a la casa del Señor. ¿Y qué sucede? Dios les contesta, y después de venir a todos los cultos, cuando tienen vehículo, ¿qué pasó, hermanos? Dejaron de venir. Ay, es que ahí me lo pueden rayar. Ay, es que la gasolina está cara. Ay, es que el tráfico está muy difícil. Mejor escuchémoslo en la casa. Mejor, no, hermano, cuando Dios te da una bendición, tú lo tienes que amar más, no alejarte de Él. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso es una de las promesas extraordinarias de Dios para nuestra vida, que nada ni nadie te separe del amor de Dios. Y escuche bien lo que le voy a decir, se lo digo con mucho amor, que nada ni nadie lo separe del amor de Dios. Y ese milagro que tampoco lo separe del amor de Dios. ¿Cuántos me entendieron, hermano? Ese milagro que usted está a punto de recibir por fe, ¿cuántos dicen amén? Que no lo separe del amor de Dios. ¿Y cuál es su testimonio, hermana? No, es que yo quería irme del país, el Señor me dio la visa y me fui, y allá está fuera del país, y lo menos que hace es congregarse. El milagro que Dios le dio lo separó del amor de Dios. ¿Me entendieron ese trabalenguas? Ahora bien, cuando usted esté entendiendo que nada ni nadie lo va a separar del amor de Dios, puede leer conmigo Romanos 8:38. Romanos 8:38. La palabra del Señor dice, por lo cual
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. No hay nada ni nadie que a usted lo pueda separar del amor de Cristo Jesús. Jóvenes y señoritas, a esta hora, si hay una persona que le dice, la iglesia, o yo, ¿usted qué le va a contestar? La iglesia, hermano. No, es que si vas a todos los cultos y no me dedicas tiempo a mí, ya no. Estamos esta semana en una consejería un poco extraña y difícil porque sabemos que el obrero es digno de su, y si usted deja de trabajar, ¿qué le van a dar, hermano? Y viene el caballero y dice, mire, es que fíjese que mi novia, yo trabajaba en tal lugar, ganaba tanto, tenía un buen salario, tenía buenas prestaciones, pero mi novia, con la cual me iba a casar, dice el joven, me empezó a decir que yo no le dedicaba mucho tiempo a ella y que si yo la amaba de verdad, tenía que renunciar al trabajo en el cual estaba. Y yo, pastor, por demostrarle el amor, por de verdad de decirle que yo la amaba, vengo y renuncio al trabajo. ¿Y qué pasó? Como no es bien, usted ya sabe. Nada, pastor, me dice, me dejó porque a la hora de las cosas de la boda no me alcanzaba lo que tenía ahorrado. Y ahora en la empresa en la cual me fui, no me quieren recontratar porque no salí de la mejor manera. Y sigo buscando un empleo y yo no sé qué hacer, me dice. Hermanos, muchos de nosotros, el mundo te va a poner una oportunidad tan linda y te va a decir, él o yo, ¿usted qué va a decir? Siempre Cristo Jesús. Esperemos que el hermano haya encontrado trabajo. Pero cuando viene alguien y te dice, él o yo, esa persona no ama. Porque primero tenemos que entender que si Cristo dio su vida por nosotros, nadie más nos va a amar como Él. ¿Cuántos dicen amén? Nadie más nos va a amar como Él. Usted y yo quizás podemos amar a nuestros hijos, amén. Los podemos amar con todo el amor. Usted puede amar a su pareja con todo el amor. Pero créame, el amor que usted le tiene a sus hijos no supera el amor que Dios le tiene a usted. Muchas veces decimos, no voy a llevar al niño a la iglesia porque me lo aruñan. No voy a llevar al niño a la iglesia porque me le van a dar gripe, hermano. Tráigalo porque aquí es donde se da el alimento de vida eterna y afuera no. Y cuando usted haya entendido que nadie lo va a separar del amor de Dios, las cosas van a empezar a llegar como usted nunca se lo había imaginado. Hay personas a esta hora que quizás no tienen trabajo, pero ¿sabe qué? Tienen cena. Dijo una hermana, recuerdo hace 3, 4 viernes que estuvo acá, pasé 8 meses sin trabajar y esos 8 meses pasé comiendo. Dijo. ¿Sabe qué podemos decir eso? Que Dios la ama y ella ama a Dios. Pero ¿qué sucedería si en esos 8 meses la hermana hubiera dicho, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Y para qué voy a seguir sirviendo? ¿Y para qué voy a demostrarle mi amor a Dios? Créame que no hubiera comido los 8 meses. Porque Dios tiene control de todo lo que pasa en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la primera promesa es, a los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La promesa número 2 que Dios nos da en la carta de Romanos es que Dios es nuestro defensor. Y la tercera promesa que usted la tiene que aferrar a su vida es que nada ni nadie lo va a separar del amor de Cristo Jesús. Venga la tormenta que venga, venga la dificultad que venga, usted siga amando al Señor con trabajo, sin trabajo, con carro, sin carro, con salud, sin salud. Usted tiene que amar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te va a poner. Pero muchas veces no entendemos lo que dice la palabra y solo estamos esperando, y lo digo con mucho respeto, que alguien tome un micrófono y nos dé una explicación de lo que usted podría entender si habla la Biblia. Las consejerías pastorales quizás disminuyeran si las personas entienden cuando la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo. Y vienen aquí a preguntarnos, miren, no han encontrado a la hermanita tal. Fíjese que me debe 4 meses de renta. Y yo, hermano, no sabemos quién es. Búsquela en otra iglesia. Pero si usted es un hijo de Dios, tiene que dar buen testimonio en todo lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? Porque así usted demuestra que ama a Dios. ¿Cuántos me entendieron, hermano? En su trabajo demuestre que es un hijo de Dios, no porque anda la Biblia debajo del brazo, no porque su camisa o su carro tenga un sticker, sino porque usted es el mejor en el trabajo. Y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor
¿Y cómo hace las cosas para el Señor usted? Con amor. ¿Cómo trata usted a su familia? Con amor. Empecemos a entender que ninguna de estas tres cosas se van a hacer realidad en nuestra vida si no amamos al Señor de todo corazón. Estos jóvenes nos preguntaban esta semana y nos decían: mire, pastor, yo veo que estos influencers andan viajando, les pagan los viajes, les pagan las cenas. Y me decían: nosotros trabajando, haciendo las cosas bien, sirviendo, no podemos darnos quizás esos lujos, pero ¿sabe qué? Ese es el espejismo que el diablo les pone para que pierdan el amor del Señor. Todas esas personas que andan subiendo sus historias, que van de aquí a allá, y uno dice: ay, qué galán, cómo se la pasan. Créanme que han de ser personas tristes porque buscan llenar un vacío que solo Cristo Jesús puede llenar. Solo Cristo Jesús. Al final los jóvenes me decían: bueno, hacía algo medio convencidos. Tiene razón, dice. Porque estas personas no van a tener un buen final, pero los que estamos aquí reunidos podemos decir que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Déselo con gozo al Señor. Dijo José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas cuando Dios lo cambió a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a su pueblo. Hermano, no tenga temor, no desfallezca, porque ahorita lo que usted está pasando puede parecer el peor problema del mundo, pero Dios lo va a transformar en la mayor bendición para usted y su familia. Y como dice el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Incline su rostro, vamos a orar. Padre celestial y buen Dios, a esta hora te damos gracias.